Gestión Empresarial con Valores, un podcast de la Asociación Católica de Propagandistas y Acción Social Empresarial, presentado y dirigido por Clara González. Bienvenidos a la segunda temporada de Gestión Empresarial con Valores, el podcast de la Asociación Católica de Propagandistas y Acción Social Empresarial, un espacio en el que damos voz a empresarios y profesionales que han apostado por una forma diferente de hacer empresa, con ética, con responsabilidad y con alma. Hoy nos acompaña un invitado cuya trayectoria combina la innovación técnica con una profunda vocación de servicio. José Antonio Gómez Martínez, empresario valenciano, gerente director de Caldevi Ingeniería Geriátrica, una empresa especializada en ofrecer soluciones integrales para residencias y centros de mayores. Bienvenido, José Antonio, es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, bien hallada y de verdad muy contento de poder estar aquí hoy con vosotros. Cuéntenos un poco sobre su historia personal y profesional, ambas. ¿Cómo llega a liderar Caldevi? Bueno, Caldevi es una empresa familiar y entonces nacimos ya hace casi 30 años porque, bueno, pues decidimos involucrarnos como familia dentro de lo que es la empresa. Y bueno, pues empezamos a trabajar primero con ayudas técnicas a la hora de poder hacer las playas accesibles para las personas con movilidad reducida o cualquier tipo de discapacidad. Y empezamos con ello, fuimos pioneros en España de todo esto. Por el tiempo hemos evolucionado, también tenemos una ortopedia abierta en Valencia. Y también, pues obviamente, nos dedicamos a la distribución de los equipos sociosanitarios, tanto para residencias geriátricas como para hospitales y como para el propio domicilio. Ya me ha contado un poco cómo nació la empresa, pero ¿qué propósito tuvo desde sus inicios? Pues mira, el propósito inicial, como he dicho con lo de las playas accesibles, era que para nosotros, que vivimos en Valencia, veíamos que las playas, para las personas con cualquier tipo de problema de movilidad, se convertían en un problema, ¿no? Entonces tuvimos la suerte de contactar en una de las ferias, porque para eso siempre nos ha gustado mucho la innovación y todas estas cosas que se dicen ahora. Tuvimos la suerte de ir a Alemania, a Düsseldorf, a la feria de Reacare, y conocer ahí a una asociación de personas con discapacidad cognitiva que fabricaban una silla de ruedas para poder introducirse dentro del agua. Y bueno, pues desde entonces tenemos un idilio con esta asociación. Llevamos más de 30 años trabajando con ellos y la verdad es que pues cada año intentando mejorar todo lo que pudiera ser la accesibilidad. Y de ahí ya digo que pasamos a lo que fue todo lo que es geriatría y luego ya hospitalaria. ¿Qué papel juegan tanto las personas mayores como su dignidad en su forma de entender la empresa? Primordial. La segunda parte que atacamos en el portafolio de la empresa fue el alquiler. ¿Por qué? Pues porque y me acuerdo que la frase que poníamos entonces es, ¿ya lo mandan a casa? Y como en los hospitales, ¿no? Y decíamos, pues sería conveniente que la gente no tuviera que hacer un gran gasto a la hora de tener alguna ayuda técnica, en este caso camas y demás, y sobre todo con personas mayores que cuando iban a casa pues no encontraban los medios para poder tener mayor calidad de vida durante su enfermedad, ¿no? Durante su recuperación en casa. Y por eso pasamos al alquiler. Por eso te digo que para nosotros fue importantísimo el poder tocar a las personas mayores dentro de su debilidad y esa es la parte que nos motivó. Ya os he dicho antes lo de la movilidad reducida y después lo de la geriatría. ¿Qué principios o valores personales consideras que son innegociables en la gestión diaria de su empresa y de todas las empresas? Pues mira, creo que la palabra es muy clara, compromiso. Si no nos comprometemos a tener un cuidado
y una estima por las personas que vamos a tratar, por nuestro propio trabajo, porque está dedicado a personas. Yo muchas veces a los compañeros les digo, el problema que nosotros tenemos, y eso de problema entre comillas, es que nosotros damos un servicio y lo damos a unas personas que necesitan nuestra atención en ese momento, con lo cual los horarios a veces son un poco extralimitados. Tratamos de cumplirlo siempre, pero es cierto que cuando te llaman un viernes por la tarde que necesitan una cama o que necesitan cualquier tipo de órtesis y demás, o un sábado o un domingo, bueno, pues son cosas que entran dentro de la vocación. Y por eso digo que la palabra compromiso es importante a la hora de tener nuestro trabajo. ¿Cómo se traducen estos valores o este compromiso en las decisiones concretas del día a día y de la rutina? Pues mira, dentro del compromiso que tenemos, pues antes he dicho lo del servicio, pero también lo de la innovación. Para nosotros el estar haciendo siempre lo mismo nos parece fuera de toda lógica. Es decir, siempre estamos buscando las ayudas técnicas que puedan ser más novedosas, que puedan ayudar a la calidad de vida, que eso es lo que significa Caldevi, calidad de vida, a la calidad de vida de nuestros clientes. Y esto lo meto tanto dentro de lo que es el propio domicilio, que fue nuestros orígenes, como también lo pienso siempre en las residencias geriátricas o incluso en los hospitales. En las residencias geriátricas, pues para hacerte una idea, pues introdujimos en España las camas de cota cero para evitar las caídas. Nosotros que antes poníamos sujeciones y fabricábamos sujeciones para aquellas personas más inestables y que corrían peligro de su propia inestabilidad y emoción, pues hemos pasado a tener camas de cota cero y tener varios modelos para que se pueda adaptar a cada persona. Por ejemplo, por eso te decía que para mí es importantísimo lo de la innovación, que es como palabra para gestionar dentro de lo que es la empresa, porque si no nos quedamos siempre retrasaditos. Para quien no lo sepa, incluida yo, ¿nos podría explicar un poco el funcionamiento de una cama de cota cero? Sí, perdón, sí, esto es un defecto profesional, perdóname. Bueno, pues tenemos un problema siempre en las residencias y es que las personas se nos caen. Ya sea porque pues son ellas mismas inestables y se levantan y demás. Entonces hace ya un tiempo, hacemos ya 7 años, siempre viniendo de fuera, evitamos las caídas dentro de la habitación con las camas de cota cero. Las camas de cota cero llegan a bajar hasta 7 centímetros. Y esto sí que está estudiado, que se reduce hasta un 80% las roturas en personas mayores, sobre todo de caderas, rodillas o cualquier tipo de hueso, por una caída que nadie piensa en ellas nunca, porque se piensa que no va a pasar, pero por una caída dentro de la propia habitación. Entonces las camas cota cero lo que hacen es bajar hasta esa altura mínima de 7,5, de 10, no mucho más, de ahí, para evitar justamente que si una persona se cae se pueda romper algo. Qué interesante, muchas gracias. Volviendo un poco a la gestión empresarial, ¿hay alguna inspiración particular de la doctrina social de la Iglesia que le haya marcado? Bueno, claro, yo soy cristiano. Y como tal, pues ya te digo que en mis orígenes y en mi formación desde pequeño y demás, pues he tenido la suerte de tener grandes formadores a los que seguir y los que me han iluminado. De espiritualidad soy servita y de vocación, pues toda la vida al servicio de las personas mayores o de los más desvalidos en este caso. Entonces, claro, la doctrina social de la Iglesia para mí es la forma más clara de poner en marcha el Evangelio. Porque la doctrina social de la Iglesia te enmarca desde la familia hasta la economía. Y entonces, bueno, pues lo que para mí es muy importante que dentro de lo que yo hago en mi trabajo, pues la doctrina social de la Iglesia la podamos plasmar directamente a través del trabajo. ¿Podría compartir alguna experiencia o proyecto, anécdota en el que se haya vivido claramente su compromiso ético? Bueno, ya te he comentado antes lo de las playas y lo de los alquileres y demás, pues obviamente nosotros trabajamos mucho y colaboramos con ONGs
En Manos Unidas, por ejemplo, trabajamos en Valencia y colaboramos desde hace años con ellos, llevando incluso nosotros en un tiempo ayudábamos directamente a una ONG que trabajaba en Mozambique, que era el GRAM, y donde también Manos Unidas nos ayudaba, porque también pues lo que buscamos es que se llegue con el último céntimo al lugar donde se tiene que prestar el dinero o dar el dinero. Y entonces, bueno, pues con Manos Unidas es nuestro interlocutor en estos momentos, pero sobre todo porque nos gusta trabajar en sitios donde lo que hace falta no se ve. Aquí estamos muy acostumbrados a ver lo que hace falta y a pedir, y la suerte que tenemos es que vivimos en una sociedad buena y entonces, bueno, pues podemos ayudar rápidamente. Sin embargo, escuchar lo que nos piden desde otros programas como la India, como África o como Sudamérica, pues nos debe implicar más, porque son personas a las que no vemos y debemos tratar de ayudarles igual en su proceso de desarrollo. Nosotros tenemos la suerte de haber nacido aquí, ¿eh? Y eso nadie nos lo recuerda bastante, de decir que hemos tenido la suerte de nacer en un sitio que llevamos unos cuantos años en guerra. Desde luego. Y cambiando un poco de tercio ahora, una de las quizá de las grandes críticas que se hacen actualmente de los servicios sanitarios es la deshumanización del cuidado. ¿Cómo responde Caldevi ante estos retos, o la presión del mercado, la burocracia? Bueno, pues mira, nosotros en Hospitalaria pues tenemos la suerte de trabajar con empresas también muy innovadoras y que se preocupan mucho del trato humano de la persona. Entonces, bueno, pues distribuimos una serie de productos justamente para utilizarlos en UCI, para que el trato sea lo más humanitario posible, donde el precio del céntimo, que sabes que en sanidad es una cosa que siempre y demás, bueno, pues que no importe tanto, pero porque se ve la calidad del servicio que se puede dar. Y si ya te he dicho lo de la UCI, pues también te diría que, ya que hemos hablado un poquito de las personas mayores, pues también en Caldevi tocamos el momento primero de la vida, que es nacer. Y entonces hacemos salas de parto que han llamado humanizado, como si antes no fuera humano el parto, al contrario. Pero, bueno, pues y luego han pasado a llamarlo salas de parto protegido, es decir, que los niños puedan nacer en una bañera, en agua, que puedan salir sin ese trauma que siempre nos dicen que nos dan el primer golpecito y demás. Y sobre todo lo que hacemos es que la sala sea como una casa para que las madres puedan vivir con toda tranquilidad ese momento tan especial, las madres y los padres, ¿eh? O sea que es un momento de crear familia, ¿eh? Qué interesante. ¿Qué importancia tiene el trato al equipo humano en Caldevi? Me hablabas antes del compromiso, de esa vocación, de que te llaman un viernes por la noche y tienes que acudir a donde sea. Bueno, pues nosotros también lo tratamos de contrarrestar. Queremos siempre que los horarios de los trabajadores sean lo mejor posibles para poder compartirlo con la familia. Pues hemos logrado salir a las 5:30 de la tarde, justamente por tener ese horario más compatible, los que son madres con los niños y los que somos padres también con la familia, porque si no siempre estamos fuera de viaje y demás. Pero sí, hemos tratado, y sobre todo, para mí es importante, que ya una cosa es lo de la compatibilidad, no me saldrá la palabra, pero bueno, compatibilizar la cuestión del horario familiar, pero también que podamos hacer acciones juntos. Con lo cual, pues hacemos de vez en cuando alguna salida de equipo, pues por ejemplo, hemos hecho sesiones de yoga, hemos limpiado playas, hemos ido a jugar a los bolos, hemos hecho varias cosas, a tomar cervezas también, que nos parece. A veces se dice tantas cosas y bueno, pues a veces también tomar una cerveza, un agua, un refresco, estar juntos y celebrar los cumpleaños juntos, incluso damos los días del cumpleaños para que uno se lo tome libre y que pueda ir con su familia. En fin, tratamos de que somos una empresa familiar y eso no lo olvidamos con los trabajadores que tenemos. En las grandes multinacionales ahora eso le llaman team building.
construir equipos, ¿no? Sí. ¿Qué frutos ha dado esta forma de gestionar? ¿Qué le devuelven a cambio tanto sus clientes como sus trabajadores? Bueno, nosotros, como crear familia es crear equipo, pues para mí es importante que me lo devuelvan estando a gusto trabajando con nosotros. Ya está, para mí ya es suficiente y demás. Y lo que sí que veo es que es una parte que los clientes agradecen. Cuando nosotros somos una empresa pequeña, somos una pyme, no pensemos en grandes cosas. Pero lo importante, siempre me lo han dicho todos nuestros clientes, oye, para los pocos que sois, os veo en muchos sitios y os movéis mucho. Y entonces digo, es que somos ladrillos y tenemos que ir poniéndonos en cada una de las murallas o paredes en las que nos encontramos. Y de eso se trata. Por eso te digo que nosotros damos, ¿vale? Y también recibimos por parte de lo que nos importa, que son nuestros trabajadores y nuestros clientes. Y también nuestros proveedores, que mis proveedores están muy contentos de trabajar con nosotros también. Fenomenal. ¿Cómo ve el futuro de Caldevi? ¿Qué retos tiene la atención geriátrica en el contexto actual? Bueno, pues justamente trabajamos con todas las asociaciones que hay en España, trabajamos con muchos grupos y entonces en todos está ahora lo de la humanización, lo de hacer los centros cada día más pequeños, subdividirlos en zonas para poder estar con tranquilidad, un grupo de personas, desde 8 hasta 30 personas, pero que también se conviertan en familias. Lo de la humanización me ha parecido siempre muy interesante. La única cuestión es que la humanización cuesta siempre dinero y entonces estas cosas los grandes grupos la tienen que tener en cuenta. Las residencias pequeñas lo tienen más en cuenta también. Los grandes grupos están haciendo verdaderos esfuerzos para poder hacerlo, que no es que sea, pero claro, todo cuesta dinero y si todo lo tiene que pagar el usuario final, los gobiernos autónomos ya sabes que siempre van buscando también el bajar porque tienen demasiados gastos en otras cosas. Bueno, pues... Pero vamos, para mí estamos en un momento muy dulce de la geriatría y que creo que irá a más. Siempre con problemas económicos, eso sí, porque esto no debiera ser un problema, la economía. A los mayores hay que cuidarlos por lo que han hecho antes por nosotros. Totalmente. ¿Qué consejo le daría a alguien que quiera emprender o que quiera dirigir una empresa con valores? Bueno, los valores no se tienen que convertir, porque ahora con tanto anglicismo, pues nos ponemos enseguida, esto tiene que aparecer aquí, eso tiene que aparecer aquí, estás construyendo y demás. Al final, los valores no se tienen que hablar, se tienen que vivir. Entonces, si no cogemos los valores desde el principio y los ven reflejados en nosotros, yo te tengo que decir que compañeros míos, cuando han empezado a trabajar con nosotros, han dicho, ¿esto es una secta? Y no, pero para que veas cómo estamos en la sociedad actual. Y me decían esto, ¿no? Bueno, pues yo, por lo que te estaba diciendo, al final lo que pretendemos es que los valores se vivan y si se viven, entonces el otro lo ve, ¿no? Y dice, pues esto es algo. Luego estarán o no de acuerdo con nuestros valores, pero sí que lo que tienen claro es que no les vamos a llamar a engaño. Y que no les vamos a llevar a ningún sitio raro. Por decirte que hasta mi propia gestoría a veces me dice, oye, es que tú haces las cosas diferentes, la ley dice... Y digo, bueno, la ley nosotros la cumplimos. Lo que pasa es que nosotros creemos que además de la ley existen los valores. Y yo solo tengo que transmitir a los míos de una forma... siempre de diálogo, nunca aquí por imposición porque lo dice el jefe. No, pero nosotros tenemos que transmitir algo más que lo que dice la ley. Y para mí cualquier emprendedor tiene que tener antes los valores claros que quiere transmitir y quiere que refleje su empresa. Con este potente mensaje llegamos al final de nuestro episodio. Muchísimas gracias, José Antonio, por estar con nosotros aquí hoy y por mostrarnos que se puede innovar en lo técnico sin dejar de cuidar lo humano. Eso es, así es. Y que sepamos ser luz, que es algo que se nos olvida a veces, que sepamos recibir la luz de la innovación para renovarnos por dentro y reflejarla hacia afuera. Gracias.
Gracias también a todos los que nos escucháis. Nos vemos en el próximo episodio de Gestión Empresarial con Valores. La Gestión Empresarial con Valores, un podcast de la Asociación Católica de Propagandistas y Acción Social Empresarial, presentado y dirigido por Clara González.